no se había presentado hasta el momento en humanos. Su comportamiento es desconocido para la ciencia. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. 40 los infectados por el nuevo coronavirus. Además, se ha detectado en Estados Unidos el primer afectado. Fue aquí donde se originó el misterioso virus que tiene al mundo en alerta. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan reportó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad china, que después sería identificado como el nuevo coronavirus. El 13 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el primer caso de este virus en Tailandia. El 6 de marzo confirmaron el primer caso en Colombia. La portadora, una mujer de 19 años que llegó desde Italia a Bogotá. En 2020 hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia por coronavirus y el 24 de marzo, el presidente de Colombia, Iván Duque, decretó la cuarentena en todo el territorio nacional. Un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. Además de la zozobra, el temor a la infección, las cifras de contagios y muertes y las decenas de decretos que sacó el gobierno nacional durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, los colombianos padecieron en carne propia los rigores de las crisis económicas desatadas como consecuencia de la parálisis de las actividades comerciales durante la cuarentena. El cierre de negocios locales, la caída de la economía, el desempleo y la crisis migratoria y carcelaria fueron algunos de los problemas que hubo además del contagio por COVID-19. La pandemia en Colombia disparó el desempleo y la pobreza. Para abril de 2020, un mes después de que se declarara la cuarentena, el desempleo subió en un 12,5% y para mayo ya estaba en un 19,8%. Para el cierre del año, el DANE aseguró que se perdieron 2,44 millones de empleos. Esto sin contar los empleos informales que también se vieron afectados por el confinamiento. Todo este impacto tan duro, después de que este es un sector que le ha aportado tanto a la economía del país, a nuestro Producto Interno Bruto, realmente es un impacto muy fuerte a nivel económico, a nivel social. Realmente se perdieron más de 30.000 empleos en el país. Las pérdidas ascienden a 5 billones de pesos. Las reducciones sobre las ventas que teníamos el año pasado están alrededor del 70%. Solo en Bogotá cerraron más de 53.000 empresas entre marzo y septiembre del 2020 y el Ministerio de Trabajo recibió 4.063 solicitudes de despido. Entre esas, 63 correspondían a despidos masivos en el país. Que nos dejen trabajar. Si es que no nos van a dar las ayudas y quieren que queden, entonces nosotros nos toca salirnos a trabajar, a rebuscarnos. Hay gente que vende bolsas de basura, salen a reciclar. Y si va con su bolsita de basura, viene a reciclar y la policía lo coge y le hace el comparendo. Entonces, porque esa familia nosotros no podemos dejar morir los hijos de hambre. 15 días después de declarar la cuarentena nacional, se empezaron a ver los trapos rojos como símbolo de necesidad y auxilio en los barrios vulnerables del país. En Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y en varias ciudades del país, cientos de personas pedían auxilio económico. En abril de 2020, el gobierno nacional creó el programa Ingreso Solidario, bajo el cual beneficiaría a más de 500.000 familias en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el escándalo no se hizo esperar y en menos de un mes se encontraron cédulas inexistentes con dichos beneficios. ¿Quiénes eran? Lo que dicen del ingreso solidario que dice la alcaldesa es mentira. Yo personalmente he ingresado más de 20 números de cédula y ninguno ha salido beneficiario. Dicen que los beneficiarios son los que no reciben absolutamente nada. Hubo colectas y donaciones de mercados en todo el país. En el departamento de Córdoba y en otras ciudades se abrieron investigaciones a funcionarios públicos por presuntos sobrecostos en dichos mercados. Los problemas invadieron muchos hogares colombianos durante el confinamiento. Medicina Legal estima que durante la pandemia 689 hombres y 170 mujeres se suicidaron.
Aunque todos los casos no ocurrieron únicamente por la crisis del coronavirus, Medicina Legal estima que un gran porcentaje de los casos en las regiones ocurrieron por el ahogo económico y las deudas que crecían durante la cuarentena. Profe, yo también los extraño a todos y también no sé, porque no es lo mismo trabajar así desde el computador. No, sinceramente está la cosa muy dura, pero sí, definitivamente les está haciendo mucha falta verla a usted porque usted los motiva, los anima. El 15 de marzo de 2020, 9 días después del primer caso de coronavirus en el país, colegios y universidades suspendieron sus actividades presenciales y todo pasó a la virtualidad. Jóvenes y niños en los 32 departamentos del país se vieron afectados en sus actividades escolares. Un gran porcentaje de la población no contaba con acceso a Internet. En abril de 2020 se estimó que de los casi 2,5 millones de estudiantes de colegios rurales, solo 408,000 niños tenían acceso a Internet y a computadores, el equivalente a un 17%. Esto causó que muchos estudiantes no pudieran acceder a la educación. La UNESCO concluyó que la interrupción del ciclo escolar durante la pandemia agravó las brechas de desigualdad en educación en Latinoamérica. Si vea, hay mamás que uno sabe que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que a pesar de la cuarentena tuvieron que salir a trabajar, porque muchas de las madres de ellas son madres cabeza de familia y como sea tienen que ir a rebuscarse. A pesar de que yo me desconecto 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, hay mamás que después de esa hora empiezan a llamarme, profe, qué pena molestarla a esta hora, yo sé que usted ya no está trabajando, pero es que necesito que me resuelva esta duda, me resuelva esta inquietud. Entonces, a mí me da mucha berriondera, de verdad que sí, no atender a esa mamá, que uno sabe que realmente acabó de llegar, que realmente está haciendo todo lo posible por ayudarle a su hijo. El confinamiento llevó a que los padres tuvieran que invertir mucho más esfuerzo en mantener la educación de sus hijos. Esto no solo afectó la salud mental de los padres y de sus hijos e hijas, sino que los casos de violencia intrafamiliar crecieron en el país. En abril de 2020, durante los primeros 10 días de la cuarentena obligatoria, un informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres registró 1.101 denuncias de violencia intrafamiliar, es decir, 110 llamadas diarias. El confinamiento creó un escenario de riesgo para las mujeres y niños, quienes estaban expuestos a la violencia física, psicológica, económica y sexual, lo que llevó a fortalecer la línea de ayuda 155 y las campañas de no violencia contra la mujer. Cotidianamente estamos viviendo la violencia y más en este momento de encierro, donde se ha evidenciado de una forma más profunda la violencia, ¿no? Y en especial hacia la mujer. Pese al confinamiento, la calle también fue un escenario de la pandemia. Migrantes venezolanos, vendedores ambulantes y habitantes de la calle alzaron su voz desde que el presidente Iván Duque decretó la cuarentena obligatoria. ¿Qué pasaría con ellos? En el último censo del DANE se indica que la población habitante de calle llega a más de 22,000 personas en el país. Durante la pandemia por coronavirus, las entidades locales organizaron lugares para albergar a estas personas y controlar el posible contagio. A finales de mayo del 2020, la Secretaría de Salud reportó el primer brote de COVID-19 en 20 personas en esta condición en Bogotá, ciudad que alberga casi 10,000 habitantes de la calle. Ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta y Sincelejo implementaron mecanismos de atención para esta población. Estamos presentes acá porque ninguna entidad se ha acercado acá a nosotros a darnos una ayuda. La señora alcaldesa dice que nos van a dar las ayudas y de ayuda no nos ha llegado nada. Desde el primer día de cuarentena obligatoria y durante meses, Bogotá, Medellín y Cali presenciaron protestas de vendedores ambulantes causadas por el miedo al confinamiento y la caída de la economía de sus hogares. Incluso en barrios de Medellín ocurrieron saqueos y cacerolazos. Los vendedores informales fueron incluidos en el Plan de Ingreso Solidario. Este beneficio incluía a todas las personas en condición de vulnerabilidad que no hicieran parte de ninguna otra ayuda del gobierno, como Familias en Acción, Colombia Mayor o Jóvenes en Acción.
Según el Departamento Nacional de Planeación, para julio de 2020 el beneficio había llegado a 2,6 millones de hogares y expertos como Olivier Schuster, relator para la pobreza de la ONU, aseguran que fue uno de los más efectivos, pues a solo 2 semanas del anuncio del plan, el primer pago ya se había realizado a 1,1 millones de personas. Sin embargo, para el año de la pandemia el plan no llegó a todas las personas que lo necesitaban, pues los beneficiarios fueron elegidos con bases de datos del Sisbén que estuvieron actualizados hasta marzo del 2020, por lo que muchas familias que cambiaron de situación económica en el transcurso de la pandemia por coronavirus no fueron incluidas. Según el DANE, entre septiembre y noviembre del 2020, la informalidad llegó a 48,7%, aproximadamente 5 millones de colombianos. Otra de las caras de la pandemia en las calles fue la de los migrantes venezolanos en varias ciudades de Colombia. Hasta mayo de 2020 se tenía registro de 1,8 millones de migrantes en territorio colombiano. Para ese momento, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixto estimó que el 85% de los venezolanos en Colombia no tenía acceso a las 3 comidas diarias y que el 53% necesitaba ayuda para pagar el alquiler de la vivienda. Durante la cuarentena obligatoria, cientos de ellos tuvieron que salir a las calles en busca de ayudas, alimentos, dinero y abrigo. Un mes después de la cuarentena obligatoria, algunos de los venezolanos que estaban en territorio nacional decidieron retornar a Venezuela por la crisis de coronavirus que se vivía en Colombia, pues perdieron la posibilidad de trabajar y enviar ingresos a sus familias. Nosotros lo único que pedimos al gobierno es que nos ayude con los permisos para poder irnos a nuestras casas, o sea, poder obtener eso que estamos pidiendo, tener respuestas positivas de parte del gobierno de acá, pues. Salimos de la crisis de allá porque de verdad, como todo el mundo lo sabe, eso es para nadie un secreto, la crisis está un poco fuerte, pero para mí es más factible estar con mi familia allá en medio de la pandemia y no estar acá en Colombia, que no tengo ningún beneficio. El temor al contagio y la insostenibilidad de ser migrante informal en un país que no es el propio fueron las principales razones por las que durante la pandemia por coronavirus, miles de venezolanos se devolvieron a su país. Aún así, la necesidad y el hambre siguieron marcando sus caminos de retorno, pues el cierre de fronteras los dejó sin salida ante la crisis. En respuesta a las solicitudes de la población migrante, hacia finales de abril salieron los primeros buses con ciudadanos venezolanos rumbo a Arauca, con el propósito de que se regresaran a Venezuela. La medida fue implementada por el Ministerio de Salud y Migración Colombia. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados implementó ayudas y un campamento sanitario en Cúcuta con el fin de cumplir con las necesidades de los miles de venezolanos que emprendieron el retorno. Pero muchos de ellos tuvieron que esperar meses en la frontera debido a que el gobierno de Nicolás Maduro solo permitía el ingreso de 300 ciudadanos por día. Para agosto de 2020, más de 1.500 personas quedaron varadas en el norte de Santander y no pudieron pasar el puente Simón Bolívar hacia Venezuela, empeorando la situación de salud pública en la región, una de las más afectadas durante el primer pico de la pandemia en el país. Por ejemplo, en agosto al menos 153 venezolanos varados en la frontera estaban contagiados de coronavirus y 10 habrían muerto en consecuencia del virus. Hoy, el Estatuto de Protección Temporal a la población migrante venezolana que propuso el gobierno colombiano ha generado un brote de esperanza en los migrantes. El estatuto obliga a los venezolanos a regularizar su situación en el país y además les da la posibilidad de vincularse al sistema de salud colombiano, garantizando sus derechos hasta por 10 años. Durante este año de pandemia, el tema de estar encerrado no fue la mejor opción para los colombianos. Una vez más, el coronavirus mostró otra de las problemáticas sin afrontar de Colombia: la crisis carcelaria, el hacinamiento y la falta de garantías en derechos humanos de los presidiarios. El 21 de marzo, en la cárcel La Modelo en Bogotá, 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas a causa de los motines que ocurrieron en la noche. Una de las principales razones de este suceso, según fuentes familiares de los presos, fue el temor al contagio de COVID-19, versión desmentida por el INPEC. Desde ese momento se decretó la emergencia carcelaria en el país.
El 19 de abril, el presidente Iván Duque anunció el decreto 546, bajo el cual se estipuló que todas las personas en condición de vulnerabilidad frente al coronavirus podían pasar a reclusión domiciliaria. El 13 de mayo ya se habían radicado 3.749 solicitudes, de las cuales 438 fueron aprobadas y consiguieron la excarcelación y medida domiciliaria transitoria. Particularmente cuando escuché a la ministra en ese entonces y le puse mucha atención, además, y cuando vimos todas las exclusiones, pues eso simplemente en el pabellón en el que estoy desmoralizó, porque entendíamos que las exclusiones eran más, es decir, que no iban a salir, que la voluntad no era que salieran personas privadas. Que si me preguntan si algunos salieron, no sé. Yo particularmente, alguien que haya dicho que a mí me conste que diga pidió ese beneficio y salió por ese beneficio, no. Eso fue más un acto político que un acto realmente para darle solución a un problema. Pese a las medidas y las denuncias de falta de implementos de bioseguridad, las cárceles se convirtieron en un foco de contagio. Solo en noviembre de 2020 ya habían 17.000 casos de coronavirus en las cárceles de Colombia. De acuerdo con datos del INPEC, desde finales del siglo pasado, la población en las cárceles de Colombia se ha triplicado. En 1998, la cifra era de 44.439 y para 2013 se registraron más de 120.000. Con la pandemia por coronavirus, las personas privadas de la libertad no tenían otra opción más que compartir cada bocanada de aire con 4 o 5 personas en celdas de 4 metros cuadrados. El COVID-19 no tardó en desplegarse sobre las cárceles. Después de 2 tutelas relacionadas al tema, a finales de febrero de 2021, la Corte Constitucional ordenó al INPEC hacer seguimiento a los casos de coronavirus semanalmente, con el fin de que entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tuvieran información sobre la situación. Además, estableció que se debe continuar con las medidas de higiene, distribución de elementos de aseo y prevención, y tener disponibilidad de personal médico y búsqueda e identificación de casos sospechosos de contagio. Mientras la sociedad estaba paralizada por la pandemia por coronavirus, los trabajadores de salud nunca pararon. Esto fue una época muy estresante. Hubo otra gente, la mayoría muy valiente, que decidió enfrentar y ayudar a los enfermos. Y tuvimos días en que un enfermero cuidaba a 6 y 8 pacientes, porque no había personal suficiente. Tuvimos médicos enfermos y gente que se doblaba de turno, duraba 48 horas de turno. Hacía una noche, descansaba un día, venía. O sea, hubo mucho esfuerzo en común, mucho compromiso, pero pudimos suplir. Desde que se identificó el primer caso de coronavirus en Colombia, el personal de salud fue sujeto de aplausos, pero asimismo de discriminación. Desde marzo de 2020 aparecieron en redes sociales las denuncias sobre el rechazo en los establecimientos públicos y en lugares de residencia, incluso amenazas de muerte relacionadas a la atención de los pacientes contagiados. Para julio, la Defensoría del Pueblo habría recibido 96 denuncias del personal de la salud. Tuvimos personal propio enfermo en cuidado intensivo, eso es lo más dramático. Ver a nuestros colegas, tratar a nuestros colegas en cuidado intensivo es terrible. Ver a nuestros enfermeros con riesgo de morir y en nuestras manos es un desgaste psicológico, es una carga grande que tuvimos que superar, aún cuando salvaban y cuando fallecían mucho más, porque nos sentíamos impotentes. Pero en fin, fuimos diseñados para ayudar, para tratar a nuestros enfermos y eso tratamos de hacer. Otra de las polémicas dentro del gremio de la salud ocurrió en abril, cuando el gobierno bajo el decreto 528 obligaba a todo el personal de salud en ejercicio o formación a estar disponible para prestar sus servicios en caso de que las clínicas y hospitales lo requieran. Esto generó molestia entre los trabajadores debido a que en ese momento no se les estaba brindando las garantías necesarias y había retraso con los pagos. Colombia vivió los días más difíciles durante el primer pico de la pandemia. El 19 de agosto fue el día récord de contagios con 13.056 casos y 3 días después el país tuvo la cifra más alta de muertes por coronavirus, 400. En enero del 2021, como consecuencia de las reuniones en las fiestas decembrinas, ocurrió el segundo pico de la pandemia con 21.078 contagios el 15 de enero.
El 5 de marzo, a puertas de un año con coronavirus en Colombia, el Instituto Nacional de Salud reportó 43.399 casos de coronavirus en personal de salud y 216 fallecidos hasta ese día. El 17 de febrero de 2021 comenzó la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en el personal de salud. En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque anunció que ya estaban firmados los contratos con algunas casas farmacéuticas y negociadas las vacunas que llegarían a partir de febrero a Colombia. Para ese momento, Reino Unido ya iniciaba su primera fase de vacunación con Pfizer. Colombia estuvo entre los últimos países latinoamericanos en empezar la vacunación contra el nuevo coronavirus. El 17 de febrero de 2021 llegó el primer lote de vacunas al territorio nacional y se dio inicio a la vacunación en el país. Somos 8.000 millones de personas aproximadamente en el mundo. Estamos divididos en dos grupos, un grupo muy poderoso que son los países desarrollados que tienen la tecnología y la capacidad para producir vacunas y que tienen la población que es su prioridad. Y está el mundo subdesarrollado, que no tenemos la capacidad de producir vacunas ni tenemos el poder de presión para conseguirlas. Y Colombia está incluida en eso. En ese orden de ideas hay que esperar que se vacunen los ricos. Y una vez que se vacunen los ricos, mira a ver qué nos queda a nosotros, porque esa es la realidad. A hoy, un año después del primer caso de coronavirus en Colombia, hay 206.476 dosis aplicadas. Según el gobierno nacional, se espera inmunizar a 35.250.000 personas de los 50 millones de colombianos en el país.